Señores estudiantes, muy buenos días. Hoy vamos a pasar la clase sobre cavidad bucal. Aquí en la figura tenemos el aparato digestivo. El aparato digestivo se va a dividir clínicamente en aparato digestivo alto y en aparato digestivo bajo. El límite va a ser el ángulo de Treitz o ángulo duodeno-yeyuna. Es decir, que todas las manifestaciones clínicas que se originen en la cavidad bucal, faringe, esófago, estómago y duodeno se van a traducir a través de vómitos, náuseas, arcadas y alguna vez hemorragia que se va a denominar hematemesis. Y el dolor va a ser de tipo urente. En cambio, en el aparato digestivo bajo se va a caracterizar por un espasmo del tubo intestinal y dolor de tipo cólico. Además va a haber diarrea y alguna vez puede presentarse un sangrado que se llama proctosalgia. Así dividida nuestro aparato digestivo, vamos a estudiar la porción más alta del aparato digestivo, que es la cavidad bucal. Aquí vemos en el dibujo a don Andreas Vesalius, un anatomista que es considerado el padre de la anatomía moderna y que en 1543 editó su libro Septim Libris de Fabrica Corporis Humanum, 7 libros de la estructura del cuerpo humano. Primeramente tenemos que hablar de la región labial. La región labial está comprendida por los dos labios y su límite superior va a ser el surco nasolabial, parte del surco nasogeniano y labio geniano. En la parte inferior el surco labio-mentoniano o mentolabial. Entonces vamos a encontrar que los labios son dos estructuras a manera de rodete transversal que se van a unir a nivel de la comisura labial. Por encima del labio vamos a observar un canal que se denomina filtrum, una línea o límite labio-geniano. En la parte inferior, de igual manera, vamos a observar un rodete que se va a unir en la parte lateral hacia la comisura labial, que actualmente la denominan modiolo. ¿Cómo está estructurado el labio? El labio va a tener como esqueleto precisamente al músculo orbicular de los labios. Como ya hemos visto en músculos de la mímica facial, el músculo orbicular de los labios se va a insertar en el subtabique, en la fosita multiforme, en los incisivos inferior y en la comisura labial. Va a estar inervado por los filetes bucales del nervio facial y va a constituirse como un esfínter del orificio bucal. En la parte lateral vamos a observar, y estoy ya comprendiendo la cavidad bucal, al músculo buccinador. El músculo buccinador se va a insertar en el borde alveolar del maxilar y de la mandíbula, en el ligamento pterigomaxilar y en las comisuras. Su acción del músculo está muy comprometido en el soplo, por eso que se le llama buccinador. ¿Cuál es la estructura? Primeramente vamos a tener la piel, el bermellón y por dentro la mucosa. La piel es un epitelio plano poliestratificado y el bermellón simplemente es un epitelio adelgazado que permite ver la parte más profunda de la piel, y la mucosa es rosada, también plano poliestratificado. ¿Cómo va a estar disgregado el labio? El labio está disgregado por la arteria facial y que van a venir una rama inferior para el labio inferior, o denominada labial inferior, y la labial superior, antes llamada coronaria. Y el retorno venoso va a estar dado a partir de venas que van a tributar a la vena facial. El vestíbulo de la boca. La parte anterior a la cavidad bucal va a haber un espacio que se va a denominar vestíbulo de la boca. Este vestíbulo de la boca tiene una forma de herradura. Aquí tenemos la parte superior y la parte inferior. Por lo tanto, el vestíbulo de la boca va a estar formado por una pared anterior que va a estar formado por los labios y los carrillos de la cavidad bucal.
Como hemos indicado, los labios van a estar formados por el músculo orbicular de los labios y los carrillos por el músculo buccinador. Por detrás, la pared posterior va a estar formada por ambas arcadas dentales, tanto maxilar como mandibular. Van a tener una comunicación a través del último molar o tercer molar, el vestíbulo, con la cavidad propiamente dicha. Esto es muy importante porque podemos colocar una sonda a través de este espacio para alimentar al paciente cuando ha sufrido una fractura de mandíbula maxila, donde se fijan las dos arcadas dentarias y no es posible la masticación ni la apertura de la boca. En la parte anterior, tanto del labio inferior como del labio superior, vamos a encontrar los frenillos labiales, que son repliegues mucosos del labio hacia las arcadas gingivodentarias. En la parte superior vamos a observar y lateral del carrillo de la boca la desembocadura del conducto parotídeo. Es muy importante ver esta papila y es fácilmente distinguible. Hemos indicado que la pared anterolateral del vestíbulo está formado por los labios y el carrillo de la cavidad bucal, y la pared posterior está formada por las dos arcadas dentarias. Entonces es necesario conocer los dientes. Nosotros vamos a estudiar a un paciente que es mayor de edad, de 70 kilos y de unos 70 de estatura. Por lo tanto, es un adulto en el cual vamos a observar 32 dientes, 16 en la arcada superior y 16 en la arcada inferior. Cada arcada se va a dividir en una hemiarcada, los cuales van a constituir 8 piezas dentarias. Entonces, ¿cuál es la fórmula dentaria? Vamos a tener 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. En la arcada inferior igual 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. En cambio, en un niño que todavía tiene los dientes caducos, vamos a observar que tiene 2 incisivos, un canino y 2 molares. No hay que confundirse, todos pensamos que sería premolar, pero son 2 molares. Entonces, ¿cuántos dientes tiene? 20 dientes. Es decir, 10 en la arcada superior, 10 en la arcada inferior y en cada hemiarcada 5 dientes. Cada diente va a tener una particularidad. Por ejemplo, los dientes incisivos tienen una cara anterior labial y una cara posterior palatina o lingual, un borde mesial y un borde distal. Va a tener un borde superior cortante y de ahí su nombre de incisivo. En cambio, los caninos, acá vemos a los caninos, van a tener una forma de cono. Aquí vemos al canino que tiene una forma de cono y que en algunos animales es más prolongado a lo que se denomina colmillo. Los 2 premolares son bicuspídeos, aquí cúspide externa, cúspide interna, es decir, cúspide palatina y labial. Premolares inferiores, cúspide lingual, cúspide labial. En cambio, los molares van a tener 4 o más cúspides. Generalmente son tetracúspides, es decir, que están formadas por 4 elevaciones y que va a estar separado por una especie de cruz. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Los odontólogos conocen perfectamente el lado y la porción superior e inferior de cada uno de estos dientes. De todas maneras, podemos indicar que los molares tienen una cara superior oclusal, una cara lingual o palatina, una cara vestibular, una cara que está cerca a la línea media, se llama mesial, y que es distante, va a ser la cara distal. Es importante conocer para poder nosotros describir los dientes. Una pieza dentaria va a tener una corona, un cuello y una raíz. Lo que vemos es la corona y parte del cuello está cubierta por la encía. Las raíces van a estar en los alvéolos
tanto del maxilar como de la mandíbula. Si nosotros hacemos un corte animal de un diente, vamos a observar que la capa más externa es el esmalte. El esmalte es la parte más dura del diente. En la parte interna vamos a tener la dentina, que va a ocupar tanto la corona, el cuello, como las raíces. En la parte externa de la raíz vamos a encontrar el cemento. Y en la parte más interna vamos a encontrar la cámara pulpar, donde está la pulpa, y los conductos radiculares, donde van a estar parte radicular de la pulpa, por donde van a ingresar los vasos y nervios alveolares. Cabe indicar que este diente va a estar articulado al alveolo por un ligamento periodontal. Este ligamento periodontal va a fijar al diente y, como sabemos, el diente es un tipo de articulación inmóvil y que se va a denominar articulaciones en clavija o confosis. Entraremos a hablar a la cavidad bucal. La cavidad bucal aparentemente tiene una forma cuboidal que va a tener una pared superior o techo, una pared inferior o piso, dos paredes laterales, una pared posterior y una pared anterior. Como aquí podemos ver, la pared superior o techo va a estar formado por el esqueleto, es decir, por la apófisis palatina del maxilar, tanto derecho como izquierdo, y la porción horizontal del palatino. La articulación de estas dos porciones, apófisis palatina y porción horizontal, van a formar una articulación cruciforme. Esto sería el techo óseo de la cavidad, y en la parte posterior vamos a encontrar el paladar blando, que se constituye también como parte del techo de la cavidad, pero algunos autores lo consideran como la pared inferior de la rinofaringe que va a separar a la bucofaringe. El piso va a estar formado por el músculo miloioideo. Este músculo miloioideo, como podemos ver acá, se va a insertar en la línea oblicuo interna o línea miloioidea, y en la parte media va a formar un rafe quiere decir costura o unión, y los fascículos posteriores se van a insertar en la cara anterior del cuerpo del hueso hioides. Las paredes, tanto anterior como lateral, van a estar formados por el cuerpo de la mandíbula y las ramas mandibulares. Aquí se va a completar con el músculo buccinador. Aquí tenemos el techo de la cavidad bucal recubierto con la mucosa. Esta mucosa bucal es un tejido plano poliestratificado, no queratinizado, y que va a observarse un pliegue anteroposterior, un relieve anterior denominado papila y crestas o rugas transversales. Estas crestas y rugas transversales son propias de cada individuo. A este segmento se va a denominar torus palatino. Aquí en esta parte central y anterior vamos a encontrar el agujero incisivo o palatino anterior, por donde va a cursar el nervio y la arteria nasopalatinas. Y esta parte posterior se denomina paladar blando. Este paladar blando va a estar constituido por una membrana palatina, que es un tejido fibroso que se va a insertar en el borde posterior de la porción horizontal del palatino y se va a ir a constituir como el esqueleto del paladar blando. Y este paladar blando está formado por 5 músculos. En la parte central está el músculo elevador de la óvula o músculo ácigos. Luego está el tensor y el elevador del velo de paladar. Y completando va a estar el palato gloso. Entonces este es el techo, y la pared lateral, como hemos indicado, va a estar formada por ambas arcadas dentarias, por el cuerpo de la mandíbula y parte de la rama mandibular. Esta pared va a estar en la parte externa formada por el músculo buccinador. Entonces acá tenemos la pared superior, el segmento óseo, el segmento membranoso,
el piso que está dado por el músculo miloioideo y la pared lateral. La pared anterior, las arcadas, y la pared posterior que está abierta a la bucofaringe a través del istmo de las fauces. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de esta cavidad bucal? El contenido de la cavidad bucal va a ser la lengua. Para algunos autores es parte del piso de la cavidad bucal, pero actualmente se considera que el contenido de la cavidad precisamente es la lengua. Por lo tanto, ¿qué es la lengua? Es un órgano de la fonación, de la masticación, de la gustación, entre otras. Entonces, este órgano tiene múltiples funciones, varios músculos y está ricamente inervado por 5 pares craneales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la lengua? Vamos a ver una porción posterior denominada porción fija o faringea de la lengua y una porción anterior o libre o bucal, y esta va a estar dividida precisamente por un surco, el surco de la bilingual, donde vamos a observar un foramen o foramen ciego. Entonces aquí vemos el foramen ciego y el surco de la bilingual. Este es el límite de la porción faríngea y de la porción bucal. Por lo tanto, la porción bucal va a tener las siguientes estructuras: una cara superior, una cara inferior. En la cara superior el límite, indicamos, es el surco terminal o surco lingual. Por delante vamos a encontrar las papilas gustativas caliciformes o circunvaladas. Aquí podemos ver un corte donde vemos a la papila gustativa caliciforme porque tiene la forma de un cáliz, o circunvalada porque está circunscripta por una valla. Aparentemente son de 8 a 9, puede haber uno central y 4 laterales. De estas papilas va a partir un surco antero-posterior o postero-anterior, del cual van a partir diferentes surcos oblicuos. Esta pared superior va a estar conformada por papilas menores de tipos fungiformes, filiformes, etc. Va a tener un borde lateral, un ápex. La porción faríngea, vamos a ver diferentes anfractuosidades que van a estar formadas por las tonsilas o amígdalas linguales. Va a estar unido al cartílago epiglótico por 2 pliegues: pliegue glosoepiglótico medio y el pliegue glosoepiglótico lateral, que van a formar las valléculas o fosas glosoepiglóticas. Lateralmente va a estar delimitado por un surco que va a delimitar la pared faríngea de la lengua propiamente dicha. La cara inferior de la lengua solamente vamos a ver la porción bucal, ya que la porción faríngea está fija a los músculos y al hueso hioides. ¿Qué es lo que vamos a observar en esta cara inferior? Esta cara inferior, en la parte media, tenemos un pliegue mucoso que se llama frenillo. Este frenillo en los niños puede ser redundante y corto y por lo tanto perjudicar la emisión del habla. A los lados vamos a observar del frenillo 2 rodetes que están formados por el músculo geniogloso. Por debajo podemos ver el recorrido de la vena ranina o sublingual. Y más profundamente vamos a observar la arteria sublingual o ranina. En la base vamos a encontrar la papila o carúncula sublingual, donde va a desembocar el conducto de Wharton o conducto submandibular. Lateralmente vamos a encontrar el pliegue sublingual, que es anfractuoso, donde vamos a observar diferentes orificios de desembocadura de la glándula salival sublingual, denominadas orificios o conductos de Walter o Rubinius. Aquí vemos en una persona viva, este es el frenillo. Aquí vemos los 2 rodetes formados por el músculo geniogloso, una franja, pliegue franjeado. Algunas veces vemos la vena ranina. Aquí vemos las papilas y aquí está el pliegue sublingual.
En este otro corte vemos el conducto de Huarto o submandibular, el pliegue sublingual, donde vamos a ver orificios de los conductos de secreción de la glándula sublingual. Aquí podemos ver a la arteria sublingual o zanina. Los músculos de la lengua. Para algunos autores hay 16 músculos, otros dicen 17 y algunos otros más. Pero los más constantes son el genio-gloso, el estilo-gloso, el hio-gloso, palato-gloso, faringo-gloso, amígdalo-gloso, lingual superior que es impar, lingual inferior que es par y el transverso. Si sumamos tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 más 1, 17. Algunos autores como el Atelier hablan de un condrogloso. Entonces el genio-gloso, podemos verlo acá en este corte sagital, se va a originar en las apófisis genis superiores o espina mentalis y van a ir hacia la punta de la lengua y van a formar los dos rodites que se ven en la cara inferior de la lengua. Luego tenemos el músculo estilo-gloso. Este músculo estilo-gloso se va a insertar en la apófisis estiloides del temporal de su cara medial y va a descender hacia la parte lateral de la lengua. Luego tenemos el hio-gloso. El hio-gloso se va a insertar en el asta mayor del hueso hioides y va a ascender formando una especie de pared hacia la parte lateral de la lengua. Luego tenemos el faringogloso. Este músculo faringogloso, como podemos ver acá, esta es la porción del constrictor superior, se va a desprender una porción lingual, al cual se va a denominar faringogloso. Luego tenemos el amígdala, cerca a la cápsula y a la pared externa de la amígdala se van a desprender fascículos musculares hacia la pared lateral de la lengua. El lingual superior va a tener origen a nivel del asta menor y del cartílago epiglótico y va a ir en sentido antero-posterior, o mejor dicho, postero-anterior. El lingual inferior en la profundidad, aquí vemos al lingual inferior, también ahora llamado longitudinal inferior, se va a insertar en los cuernos menores del hueso hioides y van a ir también en sentido postero-anterior. Y el músculo transverso. Este es el músculo transverso que se va a insertar en el septum lingual. Este septum lingual va a ir de la base de una porción fibrosa hioidea y un septo que va a ir hacia la punta de la lengua. Entonces de la cara izquierda y derecha se van a ir a los bordes laterales de la lengua. Vamos a tener un esqueleto de la lengua que es osteofibroso. La parte ósea va a estar formada por el hueso hioides, que tiene un cuerpo, un asta mayor y un asta menor. Y la porción fibrosa va a estar por la membrana hioglosa, que va a estar inserto en los cuernos mayores en forma transversal, y de la parte media va a subir un septo, el septo lingual, hacia la punta de la lengua. En esta vista vemos al septo lingual, aquí está el septo lingual, al músculo genio-gloso, lo que forma los rodetes, al músculo longitudinal inferior, al músculo hio-gloso y al músculo estilo-gloso. Aquí podemos ver también, aprovechando esta imagen, al músculo genio-gloso de las espinas mentales hacia la punta de la lengua. Este es el músculo estilo-gloso que va a venir de la fosa estiloides hacia la parte lateral de la lengua. Longitudinal superior o lingual superior, que va a tener inserción tanto en el cartílago epiglótico como en las astas menores. Este es el músculo hiogloso que va a tener inserción a nivel del asta mayor del hueso hioides. Aquí hemos querido hablar de su acción. El músculo longitudinal superior va a elevar el vértice de la lengua y lleva hacia atrás. El genio-gloso aplica la lengua contra el piso de la boca y la cara medial de la mandíbula.
El hiogloso lleva la lengua hacia atrás y hacia abajo, es depresor de la lengua. El estilogloso lleva hacia arriba contra el velo del paladar, es elevador de la lengua. El longitudinal inferior, que es par, desciende en la punta de la lengua y lleva hacia atrás, también es depresor. El transverso de la lengua hemos indicado que se inserta en los septos y tiene forma transversal. Por lo tanto, su contracción permite acercar los bordes y la proyecta hacia adelante. Es el músculo de los silbadores. Y finalmente tenemos un músculo vertical que es propio de la lengua. Su contracción aplana la lengua. Y finalmente el palatogloso, que se va insertar en la aponeurosis palatina, va a elevar y va a llevar hacia atrás y va a descender el paladar. En esta vista tenemos la irrigación e inervación de la lengua. La lengua va a estar inervada por el nervio lingual, por el nervio glosofaringeo, vago y el facial, también por el hipogloso. Pero iremos primeramente a la irrigación de la lengua. La lengua va a estar irrigada por la arteria lingual. La arteria lingual va a nacer encima de la arteria tiroidea y por debajo de la facial. Va a ir al triángulo de Beclar, va a ingresar la cara profunda del músculo hiogloso. En ese trayecto va a dar las dorsales de la lengua, que pueden ser 1 o 2. Luego tenemos la arteria profunda de la lengua. Y finalmente la arteria sublingual o ranina. El retorno venoso va a estar dado por las venas linguales, que van a ser confluyentes hacia la vena yugular interna. Van a formar el tronco tirolingofacial. Aquí vamos a tener la inervación de la lengua. La inervación sensitiva general de la lengua, que va a detectar el dolor, la temperatura, la presión, la vibración, va a ser del nervio lingual, rama del nervio mandibular del trigémino. Este nervio va a inervar la parte anterior y lateral de la lengua. Además va a traer la cuerda del tímpano del facial, fibras vegetativas que van a ir al ganglio submandibular. Y este ganglio submandibular va a inervar tanto la glándula submandibular como la glándula sublingual para la secreción de saliva. Luego va a tener el nervio hipogloso. Este nervio hipogloso siempre va a estar debajo del nervio lingual. El nervio lingual está cubierto por el cuerpo y la rama mandibular. En cambio, el nervio hipogloso está debajo del borde mandibular, por encima del hueso hioides, y se va a dirigir hacia la lengua para inervar todos los músculos de la lengua, excepto el estilogloso, que va a estar inervado por el glosofaringeo y el palatogloso. En esta vista vamos a ver la arteria lingual y la vena lingual. Aquí podemos ver otra figura que es del Gardner, la arteria lingual, las arterias dorsales, 1, 2, la arteria profunda de la lengua y la arteria sublingual o ranina. Aquí vemos al nervio lingual, que va a inervar la lengua. Aquí vemos al nervio hipogloso, que va a inervar los músculos de la lengua. Y aquí vamos a ver, el primer cervical nos va a dar una rama anterior que se va a unir al nervio hipogloso, que va a ir a inervar al músculo genioioideo y al músculo tiroideo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Aparte de la inervación sensitiva que está dada por el trigémino a partir del nervio lingual, la inervación motora que va a estar dada más por el nervio hipogloso, y parte del glosofaringeo vamos a tener la inervación sensorial de la lengua, es decir, la inervación de la gustación. La punta de la lengua y los laterales van a estar inervadas por el facial. Alguna vez indico yo que el nervio facial es el nervio gustativo de los niños. Cuando invitamos a un niño un helado o un dulce, siempre lo va a probar con la punta de la lengua. Para adelante va a estar recepcionado el sabor agrio, salado y dulce, según la tradición, por el nervio facial. El nervio glosofaringeo va a inervar
precisamente en las papilas circunvaladas o caliciformes, donde está el área de la sensoriabilidad al sabor amargo, gustativo de los adultos. Porque los adultos, cuando invitamos un café, un vino o un licor, van a saborear precisamente en esta región, entre el paladar y la lengua. Y la parte posterior a la vía lingual va a estar inervado por el nervio vago. Este nervio, en nuestro medio, los mexicanos, ecuatorianos y peruanos, lo podemos denominar como nervio de los que comen picante, nervio de los picanteros. Alguna vez van a ver aquellas personas que comen harto aquí, van a empezar a sudorar, va a haber una expresión diferente porque están estimulando al vago. Entonces estos tres nervios, facial, glosofaríngeo y vago, van a ser los nervios sensoriales gustativos de la lengua. Y finalmente tenemos que hablar de las glándulas salivales submandibular y sublingual. La glándula submandibular es intermedia entre la parótida y la sublingual, las cuales son denominadas glándulas salivales mayores. Esta glándula salival que vemos acá va a estar precisamente en un triángulo que se denomina triángulo submandibular, que está delimitado por el borde inferior de la mandíbula, el borde del vientre anterior y vientre posterior del digástrico. Va a tener una pared externa, que la vemos acá, una pared interna que va a estar pegada al músculo miloioideo, una extremidad posterior y una extremidad anterior, un borde superior y un borde inferior. Esta amígdala va a tener una porción principal y una porción accesoria que va a estar por dentro del músculo miloioideo. Como toda glándula va a tener una cápsula. La cápsula va a estar formada de esta manera. Vamos a tener la fascia cervical superficial que se va a insertar en el borde inferior de la mandíbula. Esta es la pared externa, segmento inferior. La cara interna de la mandibular, es decir, la fosita submandibular. La pared interna va a estar dado por el músculo hiogloso, por debajo el hueso hioides y una fascia que va a separar precisamente la glándula submandibular del músculo hiogloso. El borde superior va a estar dado por el vértice formado entre el músculo miloioideo y el hueso mandibular. Y la parte inferior va a estar dada por la fascia cervical, que va a desdoblarse en una hoja externa y en una interna en el hueso hioides. Hemos indicado una extremidad anterior, una prolongación interna, de donde va a partir el conducto submandibular de Huarto. Es muy importante conocer este conducto porque nos puede permitir equivocarnos con el nervio lingual. El nervio lingual va a venir de arriba atrás y va a pasar en X hacia la lengua al conducto submandibular de Huarto. En cambio, el conducto submandibular de Huarto va a venir de atrás hacia adelante, un poco de abajo hacia arriba. Y más abajo, como podemos ver acá, está el nervio hipogloso. Es muy importante conocer esta disposición. Lingual, conducto submandibular, nervio hipogloso. Luego vamos a tener a la glándula sublingual. La glándula sublingual va a estar en ese pliegue formado por la arcada dentaria inferior y la lengua propiamente dicha. Para algunos va a estar en el piso de la cavidad bucal. Va a tener una forma fusiforme, una cara que va a ser medial, que va a estar pegado al músculo geniogloso, una pared externa que va a estar pegada a la fosita sublingual, una prolongación anterior y una prolongación posterior. Acá vemos la celda. Este es el músculo miloioideo externo y parte de la pared interna de la mandíbula. Entonces, pared externa dada por el músculo miloioideo y la fosa sublingual del cuerpo de la mandíbula, y la pared interna dada por el músculo hiogloso y parte del geniogloso. Los conductos de excreción van a estar en el pliegue sublingual, en el cual van a desembocar por varios conductillos denominados de Walter y de Rubinius.
Aquí está la papila o carúncula del conducto submandibular de Huerto. Tanto la glándula sublingual y submandibular están inervadas por el ganglio submandibular que va a venir a través de la cuerda del tímpano y del facial para inervar por fibras parasimpáticas estas glándulas y permitir la secreción salival. Va a estar irrigada la glándula submandibular por la arteria facial. La arteria facial tiene íntima relación, una relación con su cara interna, con su borde superior, que le va a dar en ese transcurso arterias submandibulares precisamente para esta glándula. En cambio, la glándula sublingual va a recibir inervación del nervio lingual y por supuesto del ganglio submandibular y va a estar irrigada por la arteria lingual. Muchísimas gracias.